Debió acatar la resolución de la Corte Interamericana en el sentido de que no debía liberar a Alberto Fujimori. Le damos la bienvenida a David Velasco, él es abogado del caso Barrios Altos, al cual le agradecemos por su tiempo. Buenas noches, señor Velasco, bienvenido, éxitos. Muchas gracias, buenas noches a usted, señorita Catiuca, al señor Pedro y a sus televidentes. Señor Velasco, doctor Velasco, ¿cómo toman ustedes este último pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando en desacato al Estado peruano? Bueno, nosotros como organismos de derechos humanos que patrocinamos a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fallecidas, hemos hecho público ya un pronunciamiento en el que expresamos nuestra satisfacción por el hecho de que la Corte Interamericana, en atención a las normas contenidas en la Convención y a la jurisprudencia vinculante de la propia Corte, ha estimado como procedente nuestro pedido de que se declare que este indulto humanitario o la ejecución de este indulto humanitario viola la Convención respecto al derecho de las víctimas de acceso a la justicia, de que se investigue y sancione debidamente a los responsables, ¿no? Entonces, con mucha serenidad, pero al mismo tiempo con mucha satisfacción, asistimos a esta resolución de la Corte Interamericana que declara en evidente desacato al Estado peruano respecto de las sentencias dictadas en ambos casos, tanto en Barrios Altos como La Cantuta, por la propia Corte, y de las resoluciones de supervisión de ejecución de la sentencia que ha expedido luego de las mismas, ¿no? ¿Y qué es lo que debe comprender ese informe que tiene que enviar el Estado peruano y tiene como plazo hasta el 4 de marzo del siguiente año? ¿Cuáles son los argumentos o explicaciones que debe dar ante la Corte? En realidad, lo que la Corte le está diciendo es: yo quiero que usted me informe cuáles son las acciones que está tomando el Estado peruano para rectificar su conducta de desacato que nosotros acabamos de declarar en esta resolución fechada el día 19. Y, digamos, vamos a realizar una ejecución más minuciosa, meticulosa, y cada 3 meses ustedes tienen que ir informando de los avances de la conducta rectificatoria por parte del Estado peruano y de otras obligaciones que ustedes tienen que cumplir de acuerdo al mandato de las sentencias en estos ambos casos. Doctor Velasco, a ver, hablemos sobre un terreno claro. ¿Qué cosa debió haber hecho el Estado sobre el mandato que tuvo la Corte de incumplimiento y que tenía que poner en marcha? ¿Qué cosa debió haber hecho el Estado? El Estado debió acatar la resolución de la Corte Interamericana en el sentido de que no debía liberar a Alberto Fujimori, así sea cualquier tribunal peruano, la Corte Suprema, el TC, lo haya dictado, porque no solamente la Convención Interamericana dice que las sentencias de la Corte Interamericana están por encima de cualquier resolución anterior o posterior de órganos judiciales o jurisdiccionales de un Estado. Entonces, por lo tanto, lo que está diciendo la Convención Interamericana es que lo que diga la Corte se cumple por encima de lo que digan otros tribunales nacionales. Por lo tanto, el Estado no ha debido liberar. Ahora, ¿cuál es una conducta rectificatoria del desacato? Que se disponga que Alberto Fujimori regrese a prisión a seguir cumpliendo con su condena, por ejemplo. Ya, ¿y eso quién lo tiene que determinar? ¿La presidenta Boluarte o el TC revertir este último fallo? Bueno, la Corte Interamericana siempre señala que esas conductas rectificatorias corresponden al propio Estado a través de sus propios procedimientos internos, ¿no? Entonces, en su momento, o el Tribunal Constitucional lo declara de esa manera, o eventualmente la Corte Suprema, que dictó la sentencia, podría dictar una resolución al respecto, pero habría que ver cuál es el procedimiento que se va a seguir. Y le hacemos la pregunta porque la presidenta de la República, Dina Boluarte, en una conferencia de prensa, ha dicho abiertamente que está a favor de lo que ha ocurrido con el señor Fujimori, que el TC con esa decisión ha demostrado la soberanía del país. Por parte del Poder Ejecutivo, ellos no van a hacer que Fujimori regrese. Ya, yo creo que esto es una declaración en base a un cálculo político. Ella es abogada y sabe perfectamente que no solamente la Convención, sino la Convención Interamericana, quiero decir, sino también la Convención de Viena, que es el Tratado de Tratados, establece en su artículo 26, y ella lo conoce, que ningún Estado puede intentar desacatar la norma internacional o desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional amparándose en resoluciones o en normas nacionales. Ella lo sabe, ella es abogada, ella por cálculo político, para seguir gozando de su condición de presidenta y apoyo a un sector conservador, para nosotros antiderecho del Congreso, es
que dice lo que dice. Pero ella sabe perfectamente, el ministro de Relaciones Exteriores ha dicho, no, nosotros hemos cumplido con la sentencia del TC, pero no estamos desacatando el mandato de la Corte. Ese es un juego de palabras, es una mentira, porque desde el momento que ellos incumplen con la orden de la Corte, están desacatando la Corte y están incumpliendo los mandatos de la Convención. ¿Y dónde quedaría la autonomía de las instituciones que precisamente también la presidenta ha destacado a raíz del fallo del Tribunal Constitucional? Bueno, la autonomía siempre se mantiene. El Perú, como otros estados, ha decidido autónoma y soberanamente someterse a la competencia contenciosa de la Corte. El Perú ha dicho, yo libremente declaro que cualquier resolución de la Corte Interamericana está por encima de las resoluciones de mis tribunales nacionales. Y eso no solamente lo ha dicho el Ejecutivo, lo ha dicho el Congreso, porque el tratado primero se firma, se suscribe y luego se ratifica por el Congreso. Se suscribe por Ejecutivo y se ratifica por el Congreso. Libre y soberanamente, Perú, como otros países, ha dicho, yo me someto en última resolución a las resoluciones de la Corte Interamericana por encima de mis tribunales nacionales. Esa es la soberanía con la que ha actuado el Estado peruano y la autonomía también. ¿Y cuál es la diferencia de lo que ocurrió en el 2017 con Osualdo Fujimori? ¿Cómo es que regresa? Asimismo, la Corte también declaró en desacato del país. ¿Cuál es la diferencia con el escenario actual? No, la Corte no declaró en desacato al país. Lo que la Corte dijo es, bueno, incluso para las personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos o con acciones vinculadas a delitos de lesa humanidad, como el caso Barrios Altos y La Cantuta, son susceptibles de un indulto humanitario. Eso lo ha dicho como regla. O sea que Fujimori y cualquier otra persona condenada por estos hechos son susceptibles, podrían ser merecedores de un indulto humanitario. La Corte dice eso como regla. Sin embargo, dice también como regla que hay 5 criterios que tiene que cumplirse ese indulto humanitario. Si se han cumplido esos 5 criterios, ese indulto humanitario es impecable y no viola la Convención y tampoco la sentencia en estos casos. Pero, ¿quién va a decir si se han cumplido o no esos criterios? Yo no lo voy a decir, lo tienen que decir los tribunales nacionales. Y en su momento la Corte Suprema, como Tribunal Nacional, a través de su juez instructor supremo y la Sala Penal Especial Suprema, dijeron en su momento que ese indulto humanitario no había cumplido con esos 5 criterios y por lo tanto era un indulto ilegal, ilícito y nulo. Y en base a esa declaratoria de nulidad de ese indulto, ordenaron que Alberto Fujimori regrese al penal. Fueron los propios tribunales nacionales lo que declararon en acatamiento de lo resuelto por la Corte Interamericana, que dijo, tiene que cumplirse estos 5 criterios y son ustedes los que tienen que decidir si se cumplieron o no. La Corte Suprema decidió que no se habían cumplido y por lo tanto tenía que volver a prisión. Esa es la gran diferencia con relación a la actitud arbitraria que se ha tomado por parte del Tribunal Constitucional y de las autoridades del Poder Ejecutivo que han concretado la liberación de Alberto Fujimori. Bien, señor Velasco, muchas gracias. David Velasco, abogado del caso Barrios Altos, aquí en Exitoso.